Hola, ¿cómo están? Esta clase, en el contexto del curso de Neonatología 2, busca poder dar un marco introductorio para poder problematizar y analizar las implicancias de nuestro rol profesional en la prevención de la transmisión vertical de algunas patologías relevantes en el área materno-perinatal. Principalmente las patologías que vamos a revisar son, de forma bien general, son VIH, sífilis, Chaga y hepatitis. Y por tanto, también ver por qué efectivamente estas cuatro patologías son sumamente relevantes y están priorizadas. Tal como ustedes me conocen, mi nombre es Rodrigo Neira, yo soy académico del departamento, también trabajo en el Ministerio de Salud y soy el coordinador de esta asignatura. Primeramente, estas cuatro patologías tienen una relevancia que desde el contexto internacional y desde el contexto nacional se han podido relevar en orientaciones para poder fortalecer la pesquisa para evitar la transmisión vertical. El documento que a lo menos consolida la prevención de la transmisión vertical para VIH y sífilis se llama Norma Conjunta para la Prevención de VIH y Sífilis del Ministerio de Salud. ¿Por qué se comenzó con esta estrategia a nivel internacional y nacional? Principalmente porque estas dos patologías, si son pesquisadas y son tratadas, la probabilidad de disminución de casos en el recién nacido baja notablemente. En el caso de la transmisión vertical por VIH, hay que contextualizar que si esa mujer en el peor de los casos no recibe ninguna atención, cerca del 13 al 48% de los recién nacidos de esas mujeres van a contraer el VIH desde una perspectiva congénita. Adicionalmente de esto, dependiendo en la etapa de la sífilis, pasa exactamente lo mismo. Podría variar entre un 75 a un 95% o un 10 a un 35%. Sin embargo, si es que efectivamente nosotros podemos prevenir y poder tratar, dependiendo cada uno de los contextos que hay para cada una de las patologías, el, lo que podemos hacer es poder reducir, por ejemplo, en el caso del VIH, la probabilidad de tener un caso menos de un 2%, y en el caso de la sífilis, si esta se pesquisa y se trata, tiene una efectividad en su curación del 100%. En el caso de la hepatitis y en el caso de Chagas también existen documentos que hablan de forma general de la patología y hacen un acápite respecto a la transmisión vertical en los marcos normativos nacionales. Si hacemos esta misma comparación con la transmisión vertical de hepatitis, si una mujer no tiene ninguna intervención preventiva, aproximadamente el 90% de las mujeres que tienen hepatitis B durante su embarazo se lo van a transmitir a su hijo. Sin embargo, si tomamos medidas preventivas, esto va a disminuir cerca del 5 al 10%. En el caso del Chagas es similar y el problema del Chagas particularmente es que en Chile existe una región o existe un territorio endémico, no obstante esto se ha ido diversificando, pero particularmente el gran porcentaje, cerca del 80% de las personas que tienen Chaga, ya sea en su fase aguda o en su fase crónica, son asintomáticos, por tanto la gente no tiene una mirada de riesgo con la patología. Sin embargo, sí existe un porcentaje que se ha empezado a visibilizar de casos que son por infección congénita y ellos son cercanos al 8,4%. El punto relevante es que si la gente supiera que tiene Chagas y pesquisamos a los casos, potencialmente durante el primer año de vida nosotros vamos a tener una probabilidad de erradicar esa patología y poder curar la patología en estos niños en un porcentaje también de un 100%. Es por eso, teniendo que efectivamente la evidencia científica sustenta en estas cuatro patologías que existe una estrategia sólida de tamizaje, que adicionalmente tenemos los tratamientos para disminuir a niveles o tasa muy baja su transmisión vertical, es que la Organización Mundial de la Salud, desde un marco de derechos humanos, de participación ciudadana y de igualdad de género, plantea una estrategia global
que toma estas 4 patologías. Esta estrategia se llama la estrategia para la eliminación de la transmisión materno-infantil de estas 4 patologías, o EMTI+, y tiene como objetivos de impacto los que están aquí en el lado derecho, que son disminuir el número de casos de sífilis congénito de menos de 0,5 casos por 1000 nacidos vivos, disminuir la infección por VIH a tasas de menos del 2%, disminuir la prevalencia de la positividad de hepatitis B a menos de 0,1% en los menores de 4 a 6 años, y de enfermedad de Chagas tratar de lograr la curación en al menos el 90% de los casos. Es por esto que es sumamente relevante conocer esta estrategia, que está publicada por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2017. Acá también, en este esquema que lo pueden mirar en profundidad, están las principales estrategias y objetivos que están de forma específica para cada uno de ellos, y también los pilares que lo sustentan. De forma general también, en cada una de las etapas desde el proceso reproductivo existen estrategias que son coadyuvantes para las 4 patologías. Sin embargo, hay algunos elementos que son específicos para cada una de ellas y que quizás son los que voy a relevar en estas diapositivas. Lo primero que en MT Plus plantea que efectivamente, de forma muy general, lo que tenemos que tratar de generar es un acceso temprano al control prenatal y un control prenatal consistente. Recordar que el control prenatal, la antigua orientación nos decía que teníamos que tener como mínimo 4 controles prenatales, y las últimas recomendaciones, que son del año 2017-2018, para una experiencia positiva durante el proceso reproductivo, es que tengamos como mínimo 8 controles prenatales. Tal vez aquí, ¿cuál es la principal estrategia? Es poder hacer el tamizaje de estas patologías independientemente si es que tiene factores de riesgo o no. ¿Cuáles son? ¿En qué monito se deberían realizar los tamizajes para el VIH, la sífilis, el Chagas y la hepatitis B? Es algo que ustedes tienen que tratar de mirar, porque probablemente lo vamos a mirar en alguno de los casos clínicos. No obstante, es importante mencionarles que recién ahora, durante este año, y esperamos que ya se establezca para el próximo año, el último de las patologías que tenía que tener un mecanismo de financiamiento para que la red pública, todas las personas pudieran acceder al tamizaje, es la hepatitis B. En el periodo perinatal, quizás de las que son más relevantes, y esto ya está instaurado antes y que tiene un rol nosotros en la atención inmediata, es con la hepatitis B, que es la colocación de la vacuna y también de la inmunoglobulina cuando corresponda. Quizás eso es lo más distintivo dentro de las acciones, y claramente existe un protocolo que lo tienen que revisar para la profilaxis en el momento del parto, en el contexto de VIH. Y ese elemento creo que también es relevante que lo puedan conocer. Tal vez en el periodo postnatal materno, de forma general y como conclusión, y también el postnatal materno y el postnatal del lactante, son los elementos de seguimiento que debiesen existir para poder tratar y ver las consecuencias que puedan haber. Quizás desde la perspectiva del lactante está puesta el MT+, pero probablemente debería ser de la diada. Probablemente el elemento más relevante es el abordaje clínico que hay que tener con la lactancia materna, en específico probablemente con el VIH. Quizás ese es uno de los elementos que es importante de poder relevar y que tienen que revisar dentro de lo que es la estrategia específica de las normativas que en Chile existen para cada una de estas patologías. Evidentemente existen intervenciones transversales que probablemente la sensibilización y la educación que tenemos que tener con la mujer en la edad fértil durante el preconcepcional, y ya como en última medida durante el control prenatal, de pesquisas de estas 4 patologías, es sumamente relevante, porque si las pesquisamos tenemos una alta probabilidad de evitar el contagio del recién nacido. La MT Plus parte en el 2017, pero antes del 2017 lo que se había potenciado era efectivamente la prevención de la transmisión vertical solo de VIH y de sífilis. Y es por eso que el informe de estado de avance plantea que los países que lograron certificar la eliminación de la transmisión vertical en América Latina y el Caribe son los que están al lado izquierdo,
y en el lado derecho los que estuvieron a punto. Y en esa parte estuvimos nosotros, que principalmente lo que no pudimos certificar fue por medio de que Chile tiene un sistema de vigilancia que sabemos cuáles son los casos que nosotros tenemos, pero no tenemos una base de datos con cada uno de los datos de la gestante que les tomamos los exámenes y que eran negativos. Por tanto, probablemente más que porque no se cumplan los protocolos, el problema para poder llegar a certificar internacionalmente que habíamos podido eliminar la transmisión vertical de sífilis y VIH fue por las falencias que tenemos en los sistemas de información. Y además, si lo miran también de una forma más general, principalmente fueron países muy pequeñitos y tal vez Cuba es el único que es distinto, pero lugares muy pequeños en donde sí podían hacer una trazabilidad, que esto de tener una información nominal con cada uno de los datos para poder decir qué mujeres sí tuvieron transmisión vertical y cuáles no. Tal vez como Empty Plus recién parte desde o se intenciona en el 2017, acá hay algunos datos interesantes para cada uno de los países respecto a algunas intervenciones en Chagas y en hepatitis B. Y los datos que plantean de enfermedad de Chagas es que de una u otra forma también paulatinamente hemos mejorado y ahora los datos son mucho mejores respecto, por ejemplo, al tamizaje de la enfermedad de Chagas en las embarazadas, que en ese periodo en nuestro país era de un 55% potenciado en lo que son las zonas endémicas. Ahí, ¿cuáles son las zonas endémicas? Ustedes probablemente saben y lo tendrían que tener súper claro para los seminarios que vienen y claramente eso se prioriza respecto a nuestro trabajo. Claramente, ¿cuáles son probablemente los recién nacidos que tienen un tratamiento adecuado? Y ahí es donde tenemos el gran tarea, es cercano a un 30%. Y como lo vieron en Antiplas, lo que nosotros buscamos es que al año de vida los niños tengan que tener un tratamiento adecuado a lo menos de un 90%. Finalmente, acá tenemos los datos respecto a porcentaje de coberturas de hepatitis. Nosotros el 2017 también ya estaba implementado lo que era hepatitis B y logramos efectivamente por el sistema o el Programa Nacional de Inmunizaciones una tasa, un porcentaje de cobertura sumamente alta de un 93%. Y lo que nos faltaba, que era lo idealmente que debiese haber estado antes, era el tamizaje durante el embarazo y que hoy día ya sí lo tenemos. Para ir finalizando, estas no son las únicas infecciones de transmisión vertical que existen en Chile. Particularmente, CLAP plantea que hay otras, y aquí les dejo un marco conceptual como resumen con todas las patologías que pueden estar, sus consecuencias y los diagnósticos. ¿Ya? La pasé de rapidito porque no quiero que se queden pegados ahí, pero quedó para que ustedes efectivamente lo puedan conocer. Finalmente, y saliendo principalmente de esto, creía que era sumamente importante poner algo que era contingente y era si efectivamente teníamos transmisión vertical por COVID. Esto creo que no lo habíamos hablado o si lo habíamos hablado antes en la asignatura era importante poder actualizar. Anteriormente, o a lo menos el año pasado, la evidencia científica por COVID no era tan clara respecto a la transmisión vertical. Sí, probablemente que existía dentro del contexto de las consecuencias perinatales a corto plazo lo del parto prematuro, pero lo que hay hoy día, y quizá es la frase que cambia, es que si bien antes se decía que no había transmisión vertical, hoy día se habla de que existen bajas probabilidades de transmisión vertical. Por tanto, efectivamente la evidencia está diciendo que sí hay transmisión vertical por COVID. Aquí hay alguna parte de la literatura que plantea la existencia de estas probabilidades. Probablemente los casos por COVID principalmente están dados en el momento del parto y principalmente por cesáreas, por el contacto y el abordaje que se hace en ese minuto y que las tasas de infección por COVID son cercanas al 1 al 2%, que es bien parecido a lo que pasaba con patologías de transmisión también menos prevalentes, pero existe. Finalmente, y respecto a estas mismas características, creo que es importante considerar de que no solamente la transmisión vertical puede ser las consecuencias perinatales del COVID, sino que también este podría tener algún grado de incidencia también en muertes fetales, porque evidentemente se han encontrado, y si esto hay muchos reportes, de que el COVID o los casos de mujeres que tienen COVID positivo ha generado daño a nivel placentario, principalmente generando infarto y alteraciones en el territorio placentario.
Bueno, esto ha sido esta breve clase introductoria respecto a la transmisión vertical. Como idea fuerza, recuerden el hecho de que gran parte del rol que nosotros debiésemos tener es mirarlo de una perspectiva perinatal para poder pesquisar los casos. Por tanto, si es que no existen casos pesquisados, es importante que en los momentos del nacimiento nosotros podamos tener una anamnesis que permita que no se nos pase ningún caso. Recordar que en algunos casos de esto existen protocolos particulares en el momento del parto que tenemos que tomar medidas urgentes, por ejemplo, en casos que sepamos en ese minuto que pueda haber un serotipo positivo para algunos casos de estas patologías, y claramente los elementos de seguimiento y tratamiento a posterior es sumamente relevante para la continuidad de la atención de la diada. Espero que le haya gustado, que haya sido una información que no necesariamente la hayamos visto en otro ramo, así que nos vemos.